Muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario del sábado. Para nosotros siempre es un honor y un placer estar aquí tempranito desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero venimos aquí a estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Llovizna en Santiago de los Caballeros, ya unos cuantos días con llovizna. El COE ha puesto en alerta amarilla, unas 7 provincias y 5 en alerta verde, con posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas por una vaguada en gran parte del territorio nacional. Así que prestar atención, ya hace unos días que específicamente en la región norte ha estado lloviznando. Vamos a agradecer al Señor Todopoderoso que nos permite siempre estar aquí desde Santiago de los Caballeros, siempre agradecidos con el Señor y las bendiciones que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, que permiten que nos reencontremos. Mire, en esta edición correspondiente a este sábado 14 de enero del año 2023. Muchas noticias, muchas informaciones. El presidente este fin de semana estará por San Juan y Santo Domingo. Durante el día de hoy, sábado y domingo, estará específicamente por San Juan y Santo Domingo, llevando nuevas y que positivamente los fines de semana el señor presidente ha estado visitando ciertas demarcaciones en el país, y qué bueno, porque esto incentiva y motiva a nuevas o buenas nuevas. Vamos a actualizar el plano económico, vamos a ver cómo estarán fijados los precios de los combustibles conforme a la fijación de precios que hace cada viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que para esta semana del 14 al 20 de enero dice que el gobierno vuelve a congelar precios de los combustibles para la tercera semana del año 2023, por lo que todos los combustibles mantendrán sus precios sin variación. La gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 241 pesos con 10 centavos. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 221 pesos con 60 centavos. Gas licuado de petróleo o GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios de todos los combustibles para la semana del 14 al 20 de enero. Así que con estas aguas, con estas lloviznas estos días y que se esperan que continúen según el Centro de Operación de Emergencia COE, 7 provincias en alerta amarilla, 5 en alerta verde. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada. Iniciamos con el periódico Listín Diario. Dice el periódico Listín Diario en portada que escolares contentos, esto está bacano, hasta aire acondicionado tiene. Los estudiantes, refiriéndose a la guagua de transporte puesta a disposición, dice que estudiantes de la comunidad La Victoria se preparan para abordar un autobús escolar puesto a servicio tras el gobierno declarar alto interés nacional la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar, orientado a garantizar la seguridad del transporte de niños, niñas y adolescentes. Vemos en portada ahí fotografía del transporte escolar puesto a disposición por el gobierno dominicano para el traslado de los niños, niñas y adolescentes. Qué bien, dicen los jóvenes, esto está bacano, hasta aire acondicionado tiene. Qué bueno, qué bueno. Dice, Banco Central afirma Fiona y tornados provocaron alza de productos. Mezquita, se afianza el Islam en Santiago. Fideicomiso y ley electoral, prioridades del Congreso. Dice Marino Vinicio Castillo, el tiempo siguiente. Leonel hace labor de Zapata para conquistar adeptos, dice Guarionés Rosa. En el editorial del periódico Listín Diario dice, perezosa transparencia. Esos son los titulares que nos traen portada del periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que presidente Abinader estará en provincias San Juan y Santo Domingo durante sábado y domingo. El presidente Luis Abinader continuará durante este fin de semana en las provincias de San Juan y Santo Domingo. La visita entrega en la que impactará significativamente a la población de San Juan y Santo Domingo. Procurador regional dice casos, crímenes resonantes de Santiago están abiertos. El procurador regional de Santiago, Juan Carlos Vircán, afirmó que los casos de los crímenes del abogado Basilio Guzmán y Víctor Herarte, el coreógrafo, ocurridos el pasado año en esta provincia están abiertos y que la sociedad puede confiar en que el Ministerio Público está haciendo un trabajo transparente. El Banco Central de la República Dominicana informa que la variación del IPC en diciembre del 2022 fue de 0.96%. COE eleva a 12 la provincia en alerta por continuidad de vaguada. El gobierno mantiene congelados los precios de todos los combustibles. República Dominicana batió récord en llegada de turistas para este 2022. Dice Lidón, ¿quién llega mejor a la serie final? Estrellas o Licey. Gobierno daría inicio al proyecto Indómita en San Pedro de Macorís. Dice que Dirección General de Impuestos Internos recuerda venta de marbete por internet vence el 15 de este mes, es decir, mañana. Sociedad Dominicana de Infectología advierte sobre aumento de casos de cólera. Director ejecutivo de APEDI elogia obras que construye el gobierno en Santiago. Directora Regional de Educación motiva a maestros y estudiantes. Esos son los titulares que nos traen portada del periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com. Digital diario55.com que se produce desde este canal. En nuestro digital nos dice que matan a una mujer y una niña y lanzan cuerpos en casa, en construcción en el sector El Almirante. Interior y Policía entrega renovadas sedes de gobernación en El Ceibo y La Romana. Dotará más vehículos a la Policía Nacional.
Miembro de la Armada Dominicana es apresado por llevar marihuana y cocaína. Continúa detenido por las autoridades hombre descargado del caso David Ortiz. Salud Pública acude a la Sursa por brote de cólera. La Academia Dominicana de la Historia felicita a los historiadores en su día. Dicen, apresan hombre que transportaba carne dañada desde Santiago Rodríguez a Santiago de los Caballeros. Encuentran ahogado en Río Yuna a ex policía que había desaparecido en Duarte. Se aproximan los espectáculos de las ballenas jorobadas en Samaná. ARS entrega equipos médicos a Hospital de Santiago. Fiscalía pidió prisión preventiva para hombre por violación a menores en centro de rehabilitación en Santiago. Hombre apresado y herido en pierna tras persecución policial en Jacagua. Periodistas presenciaron y grabaron muerte a tiros de general en Dajabón. La rubia confiesa complicidad en robo en las colinas Santiago. El mercado de Pekín sigue huérfano luego de su inauguración. Proindustria y Pucamaima firman acuerdo de colaboración. DICRIN y Policía de La Vega apresan delincuentes por varios delitos en La Vega. Se cree que hombre que mató mujer en Manhattan se encuentra en el país. Dice solo el 50% de la población de Santiago paga el servicio de agua según el director de Corazán. Abren en Brasil nueva investigación de ataques a las sedes de los poderes del Estado. Se entrega hombre, habría disparado contra general retirado en Dajabón. Autoridades investigan muerte de niños tras asfixiarse mientras comía batata en Santiago Oeste. Fiscal General de Estados Unidos afirma oficina no estaba autorizada para almacenar documentos clasificados de Biden. Ministerio Público y la Policía Nacional persiguen hombre que se escapó del Palacio de Justicia de Santiago. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com. Digital diario55.com, que usted puede ingresar, informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. Desde el insistente tema recurrente y que sobre todo
era una deuda que se tenía con relación a la demanda de la aplicación del 4% para la educación, nosotros cuestionábamos en momentos dados de que acá se había insistido con la aplicación de este 4% del Producto Interno Bruto y no se tenía una planificación específica de en qué se iban a distribuir esos recursos. Óigase bien, surgieron movimientos sociales en su momento dado exigiendo a los postulantes de turno en ese momento que aspiraban a la nominación presidencial a que asumieran un compromiso, un pacto, de quien obtuviera la presidencia de la República, pues debía cumplir con la aplicación del 4% para la educación. Una vez llegado ese momento, quien obtuvo la nominación presidencial, pues honró el compromiso firmado de los aspirantes de turno y se implementó el 4% para la educación. Nosotros decíamos en un momento dado que aquí habían escuelas, habían directores de escuelas que estaban asustados con tanto dinero que le llegó a su recinto y no sabían qué hacer. Aquí habían directores de escuela en su momento que cuando vieron tantos recursos que le llegaban mensual a ese recinto, estaban asustados porque no sabían qué hacer con tanto dinero. Y es precisamente donde inició una avalancha de compras de terrenos de manera improvisada, de manera acelerada, porque sectores encontrados vieron una oportunidad de negocio con ese dinero que debía ser destinado de ese 4% a mejorar la calidad en el sistema educativo de la República Dominicana. Y es de ahí donde se desprende que hay infraestructuras que se iniciaron, que no se terminaron, infraestructuras en lugares donde no era el adecuado, infraestructuras escolares donde quedan paralelamente a otras infraestructuras, porque sectores le dieron como un negocio. Esta iniciativa brillante, significativa, prometedora, conforme a la aplicación de la ley, muchos, en base a la aplicación improvisada, pues entonces le dieron una oportunidad de negocio. Y por eso hay muchos de estos que sacaron provecho y son multimillonarios. Son multimillonarios. Porque muchos de estos recursos, que el fin principal era mejorar el sistema educativo de la República Dominicana, pues aprovecharon para hacer de esto todo lo contrario. Cuando entonces se continúa con la distribución de este 4% para la educación, monto significativo e histórico para la República Dominicana, pues entonces surgen temas encontrados, como lo que yo le acabé de citar, de el despilfarro de esos recursos en la compra para beneficiarse de terrenos, la construcción de infraestructura, donde no era lo más conveniente en su momento, donde no era lo más recomendable. Hemos visto que ha existido la intención de recuperar el interés principal de la aplicación de este 4%. Y hemos visto cómo el actual ministro de Educación ha planteado temas en la mesa del diálogo con relación a sacar mejor provecho a la aplicación de este 4% para la educación. Hay una noticia que sale hoy en portada en algunos periódicos de circulación nacional, pero específicamente en el Listín Diario. Y yo quiero, señor director, no sé si podemos tomar la fotografía en portada, donde vemos
un autobús amarillo. No sé si podemos tomarla, señor director. Un autobús amarillo que lo trae hoy, ahora el periódico Listín Diario. Perfecto. Ahí estamos viendo una fotografía en portada donde vemos un autobús de color amarillo. Ahí estamos viéndola en pantalla. Que es un autobús puesto a disposición por el gobierno dominicano en aras de incentivar a niños, niñas y adolescentes a acudir a centros educativos. Y lo que me sorprende y me motiva es la expresión popular que cita el periódico Listín Diario con relación a la manifestación o las manifestaciones de esos jóvenes que en este momento han tenido la oportunidad, el privilegio de la puesta a disposición de un autobús escolar. Y dice que estudiantes de la comunidad La Victoria se preparan para abordar un autobús escolar puesto a su servicio tras el gobierno declarar de alto interés nacional la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar. Yo creo que esta iniciativa, esta iniciativa del gobierno de declarar la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar, hay que felicitarle. Hay que felicitarle. El gobierno ha declarado de alto interés nacional la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar. Y esto lo digo porque independientemente de las construcciones de infraestructura escolares que pasaron a formar parte del sistema educativo de la República Dominicana, infraestructura que por un interés de negocio, un interés particular, no fueron construidas en demarcaciones donde era la mejor opción, dígase, construcciones o infraestructuras distantes, alejadas de comunidades, pues se les dificultaba el traslado de ciertos estudiantes a esos centros educativos. Y como se le dificultaba, se le complicaba el traslado a ciertos estudiantes, a niños, niñas y adolescentes, era un poquito complicado que sus padres, sus tutores, pues les trasladaran, porque a veces incluso tenían el compromiso de el tema laboral. Pues ahora con esta iniciativa del gobierno dominicano, que ha declarado de alto interés la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar, pues se le facilita. Se le facilita. Y sobre todo me motiva las expresiones de estos jóvenes, de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes, al momento de ingresar a estos autobuses. Dice, esto está bacano, hasta aire acondicionado tiene. Y eso es una iniciativa de motivar a estos jóvenes que quizás por las condiciones dadas del trayecto, del traslado a esos centros educativos, pues ahora tienen la oportunidad. Ahora tienen la facilidad. Facilidad que quizás otros que tienen mayor privilegio de estar en un centro educativo privado, de que sus padres, sus tutores le puedan proveer un transporte privado, entonces entran en competencia o en igualdad de condiciones. Y esa es la práctica que debe tener todo gobierno, todo Estado, de garantizar que el niño, niña o adolescente tenga garantía para acudir, para trasladarse a un centro educativo
y que se le garantice el pan de la enseñanza. Acciones como estas contribuyen al desarrollo de esos niños, niñas y adolescentes. De esos niños, niñas y adolescentes. Aquí hay niños, niñas y adolescentes que no quizás podían acudir a un centro educativo o quizás dentro del horario establecido porque sus centros educativos quedaban a kilómetros. Y hay una historia que en dado caso, en momentos importantes, la ha citado incluso el expresidente Hipólito Mejía cuando residía en Gurabo, que se trasladaba a su centro educativo a varios kilómetros. Y aquí hay historias de emprendedores, de personas exitosas que citaban que cuando estudiaban, el trayecto a sus centros educativos era a kilómetros y tenían que hacerlo a pie. Pero aquí hay jóvenes en la República Dominicana que tienen esa sed, que tienen ese interés de estudiar, de desarrollarse, que se trasladan a sus centros educativos hasta pidiendo bola, porque no tienen quizás el privilegio, la oportunidad, la garantía de que sus padres o sus tutores le puedan proveer o garantizar un transporte a esos centros educativos. Y el paso que nosotros estamos dando desde este momento con la República Dominicana, en base a garantizar, a facilitar a que jóvenes, niños, niñas, adolescentes puedan tener el privilegio de un transporte a sus centros educativos quizás decente. Y esto entonces incentiva, motiva a que tengan la oportunidad y el privilegio de acudir a tomar el pan de la enseñanza. El pan de la enseñanza. Dijo un momento dado un filósofo: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni aprender, sino más bien aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. La sociedad de hoy cambió y aquellos que no se adapten a los nuevos tiempos, a las nuevas modalidades, a la sociedad de hoy, pues sencillamente estarán desplazados. Y leer estas expresiones de estos jóvenes, de que esto está bacano, cito textualmente, hasta aire acondicionado tiene, pues garantiza y provee una esperanza de que quizás puedan ingresar o puedan estar en igual condiciones que otros jóvenes, que otros niños, niñas, adolescentes, que quizás tienen unos padres o unos tutores que les puedan proveer esta facilidad. Se crea con este escenario la oportunidad que todo aquel niño, niña o adolescente que quizás no había tenido la oportunidad, la garantía de que el Estado le garantice un transporte decente, pues ahora pasen a formar parte de esta oportunidad. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Miren, han surgido varios rumores con relación a los procuradores Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Han surgido varios rumores con relación a aparentemente una posibilidad de una supuesta renuncia. Incluso he visto varios comunicadores de larga data referirse al tema. Dice el comunicador Domingo Páez, textualmente cito, es muy probable que Jenny Berenice y Wilson Camacho renuncien de la Procuraduría. Este tema de una posible renuncia de estos dos procuradores en otros momentos ha estado en el tapete. Y para nadie es un secreto que el momento histórico que está viviendo la República Dominicana en materia de justicia, en materia de persecución contra la corrupción administrativa, es trascendental. Nosotros siquiera imaginaríamos lo que en los últimos años en la República Dominicana ha estado pasando con el tema de la justicia. Y sobre todo una justicia no ordinaria con relación a la persecución de la corrupción administrativa. Desde la fundación de la República, desde Pedro Santana, desde 1844, acá existía la máxima de que un gobierno de turno prescribía o vencía su mandato, el gobierno que le sustituía arribaba a un acuerdo político y el despilfarro, la corrupción pública, los delitos de corrupción quedaban en ese pacto. Y eso había sido sistemático, hasta que este gobierno, en aras de la demanda de una sociedad, de una justicia independiente, de que el Procurador General de la República o la Procuradora General de la República de turno, de los procuradores adjuntos, de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa y de los demás estamentos que persiguen el tema de justicia, no fueran subordinados, no fueran dependientes del gobierno de turno. Y esa había sido la percepción que convivía en la República Dominicana. Ahora, con la llegada de la actual Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, y los procuradores adjuntos, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y otros, pues se ha enviado un mensaje de que en el país esa práctica de que los delitos de corrupción administrativa pasaban sin pena y sin gloria, pues aparentemente eso había terminado. Y eso ha conllevado una serie de acciones, de persecuciones, de sometimientos, de arrestos, en aras de recuperar la confianza en esa Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa que había quedado frustrada, que había quedado distorsionada, que había quedado empañada con la pasada administración de la Procuraduría General. Y por eso tenemos al ex Procurador General de la República cumpliendo medidas de coerción en una cárcel del país. Nosotros ni siquiera podemos imaginar, o estar en el zapato de
Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Ellos y su familia. Nosotros pudiésemos imaginar el momento, la presión, la persecución que estos han estado viviendo, soportando durante todo este tiempo y con la convicción, la decisión firme de asumir un compromiso patriótico, de perseguir actos de corrupción administrativa. Siquiera podemos imaginarlo. Siquiera podemos imaginarlo. Y que con la presión de perseguir exfuncionarios y funcionarios actuales que a todas luces ostentan poder político, poder económico, no podemos imaginarlo. Y en momentos dados, aparentemente, han surgido situaciones de posibilidad de renuncia de estos dos procuradores adjuntos. Nada ha sido oficial, hasta el momento solo han sido rumores, pero, señores, la presión que pudiesen estar pasando o viviendo estos procuradores adjuntos debe ser de muy alto interés. Vamos a esperar qué va a pasar con este tema. Vamos a esperar de que a raíz de todo este trayecto, de toda la situación y este tema que hoy lo saca a la luz Domingo Páez, pero en otro momento dado otros procuradores también se había dado a conocer de que la posibilidad de su renuncia pudiese estar a la luz del día. A la luz del día. Nosotros vamos a darle seguimiento. Nosotros vamos a ver con la continuación que pudiese estar pasando, que pudiese estar conviviendo con estos procuradores adjuntos. La Procuradora General de la República en otro momento se ha pronunciado en este sentido y sencillamente debe ser un alto interés para los dominicanos. Porque no es verdad que en el momento histórico que está viviendo la República Dominicana, un momento histórico que nunca imaginamos, que desde la fundación de la República no habíamos estado en un escenario como el que está, el tema de justicia, el tema de la persecución, de la corrupción administrativa, podamos ignorarle. Nosotros debemos indagar como Estado, como país, como nación, y la firme convicción del señor presidente Luis Abinader, sobre todo, de una justicia independiente, sobre todo de una justicia, de un ministerio público, de una Procuraduría General de la República que no sea subordinada al gobierno de turno, de una Procuraduría especializada contra la corrupción administrativa que persiga esos delitos de todo aquel servidor público que se lucró, que malversó el erario público, que ha tomado una decisión firme de perseguir el tema de la corrupción administrativa. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado.
diario de el sábado. Miren, el gobierno anunció esta semana y se dio a conocer en el día de ayer la intención de comprar clínica en Santiago para incorporarla al servicio público. Dice el gobierno dominicano inició las negociaciones de compra para adquirir una clínica de inversión privada en la ciudad de Santiago para la dedicación exclusiva a una maternidad. Tras la gran demanda de parturientas que cada día acuden a la maternidad en la ciudad de Santiago, el gobierno dominicano, a través del Servicio Nacional de Salud, pretende comprar las instalaciones del Hospital General de las Colinas. Esta es una clínica que está específicamente al lado del establecimiento Colinas Mall. Ustedes quizás ya ahí se pueden ubicar. Esta es una clínica, una edificación que está paralelo, está al lado del centro comercial Colinas Mall en Santiago. Es una edificación que ya tiene un tiempo y que incluso en el momento de emergencia que durante mucho tiempo estuvo viviendo la República Dominicana y que fruto de la crisis sanitaria, el auge de los altos casos de la COVID-19, surgieron la propuesta de incorporar edificaciones para que los grandes casos de contagio pues entonces se puedan atender. En un momento dado hubo una propuesta de esa edificación ponerla a disposición del gobierno de salud pública para que se atendieran casos de contagios de COVID. Luego, por un tema encontrado con el centro comercial Colinas Mall, pues entonces luego fue rechazada esta iniciativa. De hecho, incluso ya se había iniciado a equipar con camas y demás insumos para habilitarla y que se pudiesen atender en momentos dados estos contagiados. Aquí hubo dos propuestas de edificaciones que se tomaron iniciativa en principio y luego fueron rechazadas para incorporarlo a salud pública y que esto pudieran dar servicio en el momento de la crisis sanitaria, que fue en principio esta edificación, esta clínica, localizada específicamente al lado de Colinas Mall, y también el Gran Hotel de Santiago. Recuerden ustedes la infraestructura que está en las afueras de Santiago, específicamente en la entrada de Santiago, que ahora entonces incluso una alianza público-privada y un incentivo del Ministerio de Turismo, pues se anunció el remozamiento y la puesta a disposición de esta infraestructura. Vamos a ver entonces en qué parará esta negociación que se ha anunciado de esta edificación para incorporarla al servicio público. Entiendo que el gobierno habría hecho los análisis de lugar, para ver si es conveniente la compra de esta edificación. Creo que es oportuno esta iniciativa y sobre todo que si viene a dar la oportunidad de que por la alta demanda de parturientas que han tenido los centros de salud en Santiago y el gobierno en aras de aunar esfuerzos, buscar salida para dar respuesta a estas demandas, si es efectiva y conveniente y sobre todo por el costo que tendría, pues entonces sería una buena nueva para el tema de salud. Miren, por otro lado, continúa la discusión de la ley de fideicomiso. Continúa la discusión y el debate acalorado con la ley del fideicomiso y que si el Estado va a tener la responsabilidad
de responder a las deudas que se asuman o que se contraigan con relación a los fideicomisos, de que si es entre la alianza público-privada y la administración, el sector privado disfruta de los beneficios y el gobierno asume las cargas, los compromisos financieros que estos puedan acarrear. Es una discusión acalorada, vemos los partidos de oposición referirse a este tema. Me llamó poderosamente el pronunciamiento que hiciera Omar Fernández. Dice Omar Fernández, diputado, hijo del expresidente Fernández, que el proyecto de fideicomiso perimió y debe ser reintroducido. Se refiere al proyecto sometido ante el Congreso. Dice Omar Fernández que el proyecto perimió. El proyecto perimió. Esto va a dar mucha discusión. Esto va a generar mucha discusión porque se trata de un proyecto de ley donde hay sectores significativos encontrados, que es el sector privado y el sector público. Y acá sabemos históricamente la práctica que ha tenido la historia dominicana con relación a la vinculación en casos de administraciones de servicio público por el sector privado. Por el sector privado. Entonces, esto hay que estudiarle a profundidad. Porque no es posible que el Estado, en muchos de los casos, pone a disposición infraestructura, propiedades públicas a ser administradas por el sector privado y las cargas impositivas, los constantes financiamientos, las responsabilidades financieras, al final quienes las asumen es el sector público. Sin embargo, en muchos de los casos el sector privado se enriquece, aprovecha todos los beneficios y entonces, como se dice en el argot popular, el cascarón lo asume o se lo dejan al Estado dominicano. Al Estado dominicano. Entonces, vamos a estudiar a profundidad este tema de ley de fideicomiso. Vamos a estudiar a profundidad porque el debate más acalorado ha sido de que las deudas que se asuman en esta alianza público-privada a través de un fideicomiso, única y exclusivamente serían asumidas por el Estado dominicano y eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Con este tema entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero, don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Wagner, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? En la lucha. Bien. Vemos que llega la princesa. Sí. La caramba, una orquídea andante. Qué bueno. La humanidad transformada en flor. Sí. Bueno, amables televidentes, nosotros contentos de reencontrarnos con ustedes. Aquí estamos nosotros, como cada sábado, haciendo un ejercicio comunicacional lo más apegado a la verdad. Lo más apegado a la verdad. Y queremos que en sus hogares pues tengan ese ánimo, esa voluntad de salir adelante, que es el propósito nuestro, de insistir e incidir en que ustedes se preparen para triunfar. El tema que aborda Wagner es un tema bastante complicado. Se ha abierto un debate en dos vertientes. Ese que plantea de la alianza público-privada y que el gobierno asumiría las deudas, y lo otro es que se entregarían las empresas e instituciones del Estado al sector privado. Por tanto, requiere de un estudio minucioso, para que se apruebe una ley lo menos perjudicial para la nación. O sea, lo menos perjudicial para la nación. Omar ha planteado que PIRIM, pero señores, si el presidente de la República ha convocado a una legislatura extraordinaria porque se pueden conocer proyectos pendientes. Por eso es la convocatoria a una legislatura extraordinaria. Dada la complejidad, ahí sí yo estaría de acuerdo de que la propuesta sería
que ese proyecto no se sanconche en un mes. Es el día 15 de febrero que vence la legislatura extraordinaria y que es preferible esperar. Porque si nosotros esperamos 20 años por la ley de partido y al final se aprobó algo que ni siquiera es la sombra, ¿por qué tenemos que zangollar un proyecto que tiene que ver con el problema ya del Estado, lo socioeconómico? Y en consecuencia para nosotros es importante que ese estudio de ese proyecto se base en investigaciones científicas y que se analicen fideicomisos en otras naciones para determinar hasta dónde puede favorecer o no al Estado dominicano, al país. Por tanto, nosotros entendemos que todavía incluso ni siquiera uno que está en el constante fogueo comunicacional conoce muchos detalles. Aquí mucha gente desconoce lo que es un fideicomiso, o desconocemos, porque ni los abogados ni los voceros del gobierno se han encargado de dar una explicación que sea lo más precisa posible, lo más precisa posible. Al final, nosotros queremos que por fin el Congreso pueda legislar en favor de la nación, Juan. Sí, claro. Es lo que aspiramos. Claro, es una práctica nueva, don Ignacio, el tema de fideicomiso, y como usted muy bien cita, yo creo que el gran error ha sido en no explicar. En no explicar. Incluso, cuando acá se intentó implementar por primera vez el tema de fideicomiso, que salieron cuestionantes, incluso del tema de oposición, porque acá los temas se politizan y se utilizan para hacer oposición, el gobierno cometió el error de no salir a la palestra pública o crear una campaña educativa de concientizar cuál es el fin y el objetivo de un fideicomiso. Efectivamente. Y si es desprender el titular principal de un ente administrativo, o sea, y se dejó la especulación de esa expresión de un tema de oposición, y por eso se empañó, porque no todos los fideicomisos son malos, no, al contrario, incluso en una empresa tiene un gerente o tiene un CEO, un administrador. Los estados, por la complejidad que tienen de tantas infraestructuras o de tantos mecanismos administrativos, les conviene los fideicomisos. Ahora, esa ley, que es el instrumento principal, debe ser transparente. Muy transparente. Debe ser transparente, debe garantizar que el Estado no pueda, en todos los casos, por quizá un desconocimiento o quizá una irresponsabilidad del ente administrativo de un bien público, pues asuma las cargas. De ahí entonces que ese proyecto no puede politizarse. Exacto. Sino que debe basarse en una evaluación técnica, científica, y que se empleen los métodos científicos que sean necesarios para que al final la República Dominicana pueda tener una ley que favorezca al país. Porque por el momento hay muchas desinformaciones. Sí. En los momentos actuales hay muchas desinformaciones. En estos momentos nosotros no podemos precisar con claridad cuáles son los beneficios del Estado y cuáles son los beneficios del sector privado. Aspiramos desde acá que medie la transparencia, la técnica y las ciencias para que la República Dominicana pueda tener una jurisprudencia que garantice beneficio para todo el país, para la República Dominicana, y no que sea un fideicomiso, como plantean algunos, que pueda favorecer al sector privado. Y eso sería muy grave para la República Dominicana, porque ya muchas empresas y muchos recursos le han entregado el Estado al sector privado. Sí. Y aquí en Santiago tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo el Homs, que el Estado invirtió 25 millones de dólares y ahora quieren excluir al Estado como socio. O sea, todo eso tenemos que transparentarlo. El Estado no puede seguir inyectándole recursos a un sector privado que cada vez más lo que quiere es amasar fortunas a expensas de la desgracia de la mayoría. Claro, esa alianza público-privada debe fortalecerse en función de que tanto el sector privado como el gobierno tengan la disposición de unificar esfuerzos para impulsar el crecimiento socioeconómico del país y al mismo tiempo el bienestar de la población.
Por ahí es que debe andar. Claro que sí. Por ahí es que debe andar. Entonces nosotros entendemos que lo que se debe informar y educar con relación a cuál sería el beneficio de que el gobierno continúe con la designación de fideicomiso a ciertos sectores o entidades públicas. Bueno, dentro de las propuestas que se han estado sugiriendo está de que vaya a vistas públicas. Sí, claro que sí. Que es una claro. buena sugerencia. Sí, sí, sí. Porque en la vista pública vamos a escuchar las exposiciones de los representantes de la multiplicidad de sectores del país. Que, por cierto, a mí me gusta más la vista pública que las famosas designaciones a estas que se trasladan a hoteles, a estas comisiones. A las comisiones especiales. A mí me agrada. Las comisiones le sacan capital. A mí me agrada más esa vista pública que esas comisiones que se van. La vista pública. Unos resorts, wow, unos hoteles. Hoy te imaginas que se fueron a discutir una ley un fin de semana completo en Punta Cana. Lo menos, yo apuesto, Ignacio, que lo menos que se tocó fue la discusión de esa ley. Cada noche son $2,000. ¿Qué te parece? Sí. Así no. Sí. Una pena. Pero bien, nosotros vamos a aspirar de que los congresistas se pongan las pilas, de que el Poder Ejecutivo también ponga de su parte, y que el empresariado, y que en esa vista pública que ojalá se desarrolle, se puedan conocer a gran dimensión los detalles de lo que es un proyecto de fideicomiso. ¿A una breve pausa, Ignacio? Vamos a la publicidad, regresamos en breve para que se entregue nuestra reina. Sí, la jefa. Pausa. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de El Sábado. El equipo completo se integra con nosotros nuestra queridísima compañera Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, llegando yo y recibo todas las flores de mis compañeros. La verdad es que esto es bueno, estar entre hombres. y está con un vestuario rojo, me encanta el rojo. Que nos adelanta el 14 de febrero. Ah, ¿ustedes ven? Sí, es un preview. Vino rojiza. Sí.
Parece que el amor ronda en su interior. Sí, le falta algunas, pero a mí me está sobrando. Qué bueno, qué bueno. Y para nosotros, pues... Y nada de que yo soy Rolex, ni Casio, ni Encantado. Twingo, ni Ferrari. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque yo veo las redes sociales que fueron eclipsados, temas principales. ¿Se eclipsaron los temas principales por uno? Es que tú sabes que a nosotros nos gusta el morbo y la prensa amarillista. Y puede que cualquier información súper importante, por ejemplo, la muerte de Lisa Marie Presley, la hija única Sí, de Elvis, Presley, sí. pudo haber sido una cosa que tumbara el caso Shakira, pero para nada. Shakira sigue en pila, entre Rolex, Twingo, Ferrari y quién sabe qué otra cosa más. Tú sabes que, por ejemplo, yo que sigo mucho, Ignacio, el tema de las plataformas digitales y por mi carrera, por mi profesión de abogado, en el área de entretenimiento, y es sorprendente que un tema de despecho, una canción de despecho, de asunto de infidelidad, rompiera récords históricos en reproducciones en la plataforma digital, por ejemplo, YouTube. El récord que se mantenía hasta este momento de más reproducciones en 24 horas era el tema, la canción popular de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Despacito. Despacito. Una canción que fue un hit mundial. Fíjate, hubo un periodista que se la ingenió y preparó un reportaje interesantísimo, donde él plantea la cantidad de artistas que le han sacado capital al despecho. Sí, sí. Son muchos los temas en la historia del arte y la cultura, temas que tienen que ver con un despecho. Que en el fíjate lo que pasa, por ejemplo, en la bachata. Sí. En la bachata, cuando un hombre le pone a una mujer una canción como despreciándola, en el fondo es lo que está sufriendo y quiere que vuelva. Claro, claro, sí. O sea, el despecho es una ironía, porque no es la realidad que está dentro de su corazón. Es lo que está dolido. Una paradoja. Pero quiere a su hombre, en el caso de Shakira. Sí. Se lo quiere. Pero lo importante, fíjense que cuando uno analiza el arte y la cultura, el tema tiene un metamensaje que hasta dañino cuando dice, las mujeres no están para llorar, sino para facturar. Y usted sabe lo que significa eso. Chapeo. Facturar. O sea, el contenido de facturar, cuando nosotros nos colocamos en República Dominicana cuando las mega divas, Sí. facturar. El famoso calendario, ¿verdad? O sea, en ese caso, el contenido de ese tema incita a la prostitución. Ahí se incita mucho. De manera indirecta, sí, ¿verdad? Sí, sí, porque sí, sí. para facturar, ¿cómo que se factura? Mire, yo la verdad que escuché la canción por curiosidad, pues yo soy de lo que no me gusta que me cuenten y hablar por lo que dice otro. Y yo sentí que más que una canción de despecho hacia quien realmente la dañó, que es Piqué, ella se está desquitando con ese infeliz que es la que la sustituyó. Y las mujeres tenemos esa mala costumbre de culpar a la que ocupa el lugar que tuvimos para quitarle un poco de peso a quien realmente lo tenía. En el caso, por ejemplo, de esa canción de Shakira, frente a una, por ejemplo, la de Paquita, la del barrio, Rata de Dos Patas. Sí, Paquita sí. no habla de nadie, de ninguna mujer. Paquita se enfoca en su rata de dos patas, que es la persona que le hizo el daño. Pero aquí Shakira... Pero habla de rata. Sí, pero la rata es él. Qué O sea, mucho la decir. rata es él. O sea, ella está culpando a quien la dañó, Pero le que está era el dici- responsable de cuidarla. Pero en el caso de Paquita no había una persona conocida quizás, ¿verdad? ¿O sí? No, pero mira qué es lo que te estoy diciendo. Cuando Shakira habla de que cambiaste un Rolex por un Casio, ¿a quién es que ella denigra? No es a él. Ella está denigrando a la chica. Eso fue Cuando fuerte. tú dices que cambiaste un Ferrari por un Twingo, tú estás denigrando a la chica. O sea, tú te estás poniendo muy por encima porque tú entiendes que eres una pieza costosa frente a algo ¿Y por económico. qué a la chica? Porque ella a quien ella entiende que es el Casio o el Twingo es a quien la sustituyó. Ya, Pero no está ok. echándole el peso a quien realmente fue que hizo el Dios cambio. mío, ay. El responsable ahí es quien a ella le dedicó el tiempo y el amor. ¿Me entiendes? La diferencia de las dos canciones, que son de despecho ambas. Y Pero una fíjate- se enfoca en el que le hizo el daño y la otra se enfoca en quien la sustituyó. Ay, Dios. Y eso las mujeres tenemos esa mala costumbre. Yo nunca he tenido esa situación. Gracias a Dios en 25 años que tengo con mi esposo. Pero si yo tuviera que culpar a alguien, nunca fuera la persona que ocupe el lugar que yo tenía. Nunca. Yo ocuparía a quien debió cuidarme a mí.
a quien yo le he dedicado mis años, mi tiempo, mi amor. O sea, yo ahí soy muy... No creo que el enfoque fue Y el fíjate correcto. que la madre de Piqué salió en defensa de Porque Shakira. tal vez... Se identifica, ¿verdad? No, tal vez ella realmente la quiere, tú ves. A Shakira. Y se sintió molesta porque la situación de su hijo. Ahora, su mamá actuó muy, muy mal. Todos Yo, queremos mi a hijo, Shakira. si no lo puedo defender, me quedo callada. Pero yo no sé A veces silencio- de cabeza, no Imparcial, estamos ¿verdad? locos. Imparcial. A veces el silencio Nunca es en la importante, vida, a veces el nunca en la silencio es vida. importante. Uno puede perfectamente mantenerse callado y nadie te obliga a hablar. Pero la que usted dice rata, esa también es fuerte. Sí es fuerte, pero bueno, Aquí ¿qué hay, importa? Eso es su problema. aquí hay un bachatero que grabó una canción que entre lo que dice, la basura que yo he vuelto no la vuelvo a recoger. Eso está fuerte. Pero resulta que el hombre que se la pone por despecho a una persona, lo que quiere es recogerla. Recogerla. Es una práctica recurrente de Óyeme, utilizar el ustedes entretenimiento. Claro que ¿verdad? es recurrente. Podríamos decir que el género bachata es el principal género que se utiliza para Es la expresión más genuina en cuanto al desamor. la bachata. En cuanto al porque es en el barrio, se hace en el barrio, Y mira, en el cabaret. y- Fíjate que la palabra cabaret en República Dominicana tiene un sinónimo negativo, pero en otros países el cabaret es un sitio de Sí, de diversión la normal. diversión normal, pero aquí es en el barrio. Aquí es un prostíbulo Lo popular. casi. Y entonces todos los gritos que da la gente por amor, Lo desahogan en los bachateros lo atrapan. Fíjate que es un lenguaje popular. Sí, pero acuérdese que nuestra gloria del canto, Anthony Ríos, que en paz descanse, y Yolandita Monge tuvieron su intercambio del Señor del pasado, y si usted supiera, señora, o sea, eso siempre se ha usado. Lo Pero que en yo el- creo es que hay que ser elegante. Pero en el hasta caso de para eso. Yolandita y de Anthony, como que la musicalización y hasta la propia letra fueron un poco diferentes. Elegantes. Fueron más elegantes. decente, ¿verdad? Más Elegante, decente. elegante. Porque también a nivel de la poesía, que son musicalizadas, con un lenguaje fino también se dicen cosas duras. Pero es recurrente eso. Sí, sí, sí. El desamor está presente como está el amor. Sí, porque eso es lo que crea. Porque Mire, eso es. esa es la inspiración de los poetas. Sí. Esa es la inspiración de los poetas. El Porque amor. es Bueno, que- malo, perfecto, imperfecto. el Claro, amor porque es- que la poesía es una expresión del sentimiento. A través de la letra. Claro, de es la la palabra. expresión más bella de lo que uno siente. Del lenguaje, la expresión más hermosa es la poesía. Entonces uno expresa en la poesía lo que está dentro de uno. Así es. Puede ser de amor y puede ser de desamor. Si usted se va a desahogar, usted va a inspirarse en términos agresivos, porque usted está despechado. Sí, Pero, volviendo un poquito para atrás a mi comentario de Elvis Presley y su hija, recuerden que esa gente se casaron aquí, En La ella Vega. y Michael En Jackson, La Vega. y eso se recordó ahora con la muerte de ella. Pero nada, ni modo, seguimos con pique. Bueno, entonces, en medio de todos estos problemas sociales y económicos, un poco de farándula. Claro, porque este es un programa completo. Es de multiplicidad. Sí, Ahora, aquí le entramos a la todo. cita que usted hizo, Ignacio, de que las mujeres no lloran sino facturan, Oh. esténlo por seguro que va a facturar muy bien. No Está está, facturando. no, está facturando. Va a facturar muy bien. Es más, Cuando a Shakira le está yendo en este momento mucho cuando mejor que hace muchos corresponda, años. cuando corresponda pagarle esas regalías, esos beneficios de esas monetización. Monetización. Exacto. De esas regalías, de esos beneficios que las plataformas los pagan a los 3 meses de a veces un dinero. Y Ella fíjate, va a pagar el problema que y tiene el- con Hacienda, ¿verdad? y el Sí, compositor, porque hasta Hacienda, ella cita la canción que Ella hasta le tiene dejó un- la deuda de ella Hacienda. tiene un problema de Hacienda y, y lo va a el pagar con eso. compositor es un jovencito, un argentino. Sí. Sí. Un argentino, hijo de un contable y de una licenciada en letras, que es También va a facturar bien. que es un alocado en el sentido del sistema, o sea, de las computadoras. Y él solo componía en la computadora y se dejó sus estudios para dedicarse a decir, mira, con este tema ahora va a facturar muy bien. Ahora, Buena yo le historia. puedo decir una sola cosa y lo voy a decir sin intención de que se tenga que ver exactamente con la canción. A mí me gustan los Samsung y no es que yo no me puedo comprar un iPhone, pero me siento cómoda con el Samsung. Y sobre todo si es un cambiazo, que yo no tenga que dar un peso por él. Ahora, el O marketing sea, que que no es un influye. tema de que Porque el es que hace iPhone muy o el complicado, es Samsung. complicadísimo. El Todo lo que nos sintamos cómodos. El marketing que se utilizó mucho en este tema y sobre todo del consumismo fue fundamental. Cita marcas de reloj, cita marcas de vehículos, sí, hace Un una paralelismo. exactamente entre un celular y otro. O sea,
se fundamentó mucho en el estilo del consumismo de hoy, de la sociedad de hoy en día, y creo que por eso generó mucho morbo. Llevándolo al lenguaje de nosotros, la compañera de Piqué es un Toyota Corolla y Shakira es un Audi. Y es mentira, esa niña es mentira. Esa niña es preciosa. La Clara yo la busqué porque yo pensaba que iba a encontrar una cutáfara. Sí. Y realmente es una muchachita muy bonita, jovencita, 22, 23 años. Sí. Y que cuando tenga la edad de Shakira va a tener la madurez y la belleza de una mujer de 40 y pico. Pero ahora ella es una muchachita y se ¿Cómo puede es dar la el lujo tuya? de andar de greñada, de andar mal vestida, porque ella es bonita y es joven. Y la juventud de por sí ya es una gracia. Ahora, ese tema ha sido tan fundamental que incluso frases utilizadas en la composición, en la grabación de ese tema, se han utilizado hasta en campañas institucionales. Yo vi frases utilizándolas en plataformas de redes sociales de instituciones públicas. Sí. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo vi que citaron, no te dejes salpicar por la corrupción. Exacto. Ah, bueno. Sí, tienen que ver eso. Y que hay un tema de propiedad intelectual que se asesoren ahí, ¿eh? Ay. Hay Ahora, un tema de propiedad intelectual y derecho de autor. ¿eh? Espérate, que tú estás hablando que de a ahora me propósito, acuerdo. Entonces, a cualquier propósito. community manager que esté utilizando expresiones, incluso de esta obra musical, puede acarrear responsabilidad de propiedad y intelectual. a propósito, Shakira tiene un problema de derecho de autor. Bueno, han surgido varios, pero con Pero lo están relación- aprovechando ahora. Sí, claro que sí. Claro Para que sacarle sí. capital. Claro que sí. Bien, ya. Es como esto, señores. Rafi Pino pega una. Rafael Paz. En su cuenta de Twitter, la fuerza del pueblo es un Ferrari. Sí, Óigame, Rafi, le voy a decir una sola cosa. Y Charlie Mariotti. Ese Ferrari nos costó mucho a nosotros por muchos años. Yo creo que usted debió analizar el tema de que comparar la fuerza del pueblo Ahora con sí, el Ferrari. Los sí. dominicanos todavía estamos pagando. Si el eso lo precio de llevamos, ese Ferrari. si eso lo llevamos Sí. al plano electoral, Sí. como los Ferraris son muy pocos en el país, van a sacar poco voto. Poco voto y mucho cuarto le hay Bueno, que dar por eso. Charlie Mariotti puso, cambiaste un PLD por un PRM. También, sí. Sí, pero ahí como que a él le faltó creatividad. Porque, óyeme, Bueno, si sí. tú cambiaste era porque no era Si lo que te Fuerza no del te Pueblo es un gustaba. Ferrari, entonces en función de la cantidad que hay en el país, Son pocos. las elecciones van a ser muy pobres. Le digo que Rafi no pega uno. O sea, es carísimo, pero no hay tanto. Sí. Y en el voto no es que sea muy caro, es muchos votos. Sí. Así mismito es. Es lo que se necesita en el país. Bueno, vámonos entonces con la política electoral, jóvenes. Ok. Porque nosotros estamos muy fuertes hoy con farándula, ¿eh? Pero, es que usted Pero sabe había que hay hacerlo, un relajante, ¿no? El Poder Ejecutivo ha convocado a una legislatura extraordinaria hasta el 15 de febrero. Ya está en vigencia. Para que se conozcan proyectos que están pendientes, como fideicomiso, la ley 1519 sobre el régimen electoral, la 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Es una gran oportunidad para el Congreso Nacional de garantizar una ley en materia político-electoral que se ajuste a la realidad nacional, que esté en correspondencia con los avances registrados en el mundo en materia electoral. No lograron ponerse de acuerdo en la legislatura ordinaria y hubo que convocar a esta extraordinaria. En un momento el presidente de la Junta Central Electoral dijo que si no se conocía en la legislatura pasada, no valía la pena, era inoportuno que se aprobara luego porque no iba a haber tiempo. El Congreso tiene la oportunidad. Ahora, ¿cuáles son las reformas que necesitamos? Se van a modificar los artículos que realmente deben modificarse. ¿Contaremos nosotros con una ley electoral que garantice transparencia, responsabilidad y que al final de las votaciones no haya traumas? Son interrogantes que nos asaltan y nosotros queremos que los senadores y los diputados reflexionen y no sigan jugando. No sigan jugando y se pongan a legislar para que la República Dominicana pueda tener una ley electoral que realmente sea garantía de un régimen democrático, tanto en las urnas como en el ejercicio del poder. Eso es lo que nosotros necesitamos.
¿Confían ustedes, jóvenes, que ahora vamos a tener una reforma electoral? Realmente. No queda otra. O sea, no nos queda de otra que confiar en que sí. Ahora, usted sabe que en el programa anterior tocamos sobre todo el tema de la ley 1519 y yo espero que recapaciten y que ese intento de anular artículos que vienen de luchas de muchos años, y me refiero a la parte que tiene que ver con nosotras las mujeres, pues no creen ese retroceso que se pretendía. Porque a veces que la gente dice, ay, pero que las mujeres quieren que les regalen las cosas y que vienen y piden equidad, pero lo que quieren es, no, es que equidad es una cosa, igualdad es otra. Y ahí es que viene la confusión. Yo soy mujer y yo no voy a ser nunca igual a un hombre, nunca. Es que nosotros biológicamente somos distintos. Y también intelectualmente somos distintos. Y no es que uno es más inteligente que el otro, sino que pensamos distinto. Por eso el término correcto es equidad. Es por eso que queremos equidad. Es que nos den la oportunidad de que constantemente, desde el inicio de la humanidad, nosotras hemos carecido. Desde la Biblia, primero se hace el hombre, nos sacan de la costilla de él y por ahí María se va. Entonces hemos tenido que batallar constantemente para poder tener un espacio en las mismas condiciones que lo tienen los hombres. Y por eso es que nosotros apelamos a que las leyes nos den ese pequeño empujón, esa protección, que de no tenerla, pues nos siguen aplastando. Entonces yo espero que por lo menos en el caso de la ley 1519 y la 3318 sea para mejorar. Ojalá. Ojalá. ¿Qué le parece a Wagner eso? ¿Qué es lo que hay que hacer realmente en materia de jurisprudencia? Usted que es el abogado de nosotros. No, aquí lo que se aprovechan temas en la palestra para acaparar la atención y Desviar otro. Claro que sí, claro que sí. Porque son recientes las leyes. Sí. Son recientes. 2000, proceso Estamos hablando del 15-19. 18 y 19. O sea, Entonces, si, como usted dijo y ha reiterado en varias ocasiones, duramos más de una década discutiendo esos proyectos de leyes y al final se aprobaron, quizás no con lo que se requería en el sistema electoral de la República Dominicana o dejaron aristas que se interpreten, pues entonces, ¿cuál va a ser el motivo para que verdaderamente se reformule o se cree un frente que genere garantía en el sistema electoral con las debilidades que citan? O sea, acá ha sido sistemático esa práctica de que se dejan textos que se puedan interpretar para manipularlos en escenarios oportunos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O recuerden ustedes el tema del transfugismo acá, que al final tuvieron la razón quienes se fueron. Al final tuvieron la razón quienes se fueron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? hubo dos elementos que fueron excluidos, que fue el transfugismo y la fuente de finanzas. Exactamente, el financiamiento. Porque no le importa a los partidos que se sepa quién le da dinero. Pero todavía el Tribunal Constitucional no ha fallado con algunos recursos que incoaron con relación a esos temas que se dieron. Que incluso lo ideal es que fallaran previo a la modificación para tomar esas decisiones como jurisprudencia y establecerlas en nuestro marco jurídico. O sea, es lo ideal, pero ni siquiera han fallado. Además, el Tribunal Constitucional, ahora que usted menciona esa institución, en un lenguaje muy popular, descuartizó, Sí. la desmembró. Sí. Entonces, indudablemente que nosotros adolecemos de una institucionalidad que sea realmente garante. Porque también los tribunales están politizados, porque eso fueron repartos. Claro. ¿Por qué la justicia no es tan independiente? Porque la mayoría de jueces fueron en función de negociaciones y cuando llevan un acusado que forma parte de un partido del que un juez fue apoyado por ese partido, antes de emitir una sentencia lo piensa 2 veces. Sí, claro. ¿Y por qué se obstaculiza la labor del Ministerio Público? Porque la justicia fue un reparto. Y por eso hay que prestar atención, Ilse, Ignacio, que no solamente es un tema de Ministerio Público, también un tema de los jueces. Los jueces. Esos son determinantes. El Ministerio Público es el ente investigador y presenta acusación, ¿verdad?
Pero los jueces al final son quienes tienen la decisión. Como entramos ya en ese caso, ya hablamos de las leyes y todo eso, y entramos en el caso de la corrupción y los jueces y la justicia, nosotros tenemos una serie de casos que están en los tribunales y la mayoría de los imputados están en sus hogares, con prisión domiciliaria, pero están en su casa. Y muchos se escapan de su casa porque lo vimos. Antes de quitarle los grilletes se fueron a pasear. La playa y cosas así. Entonces ya inclusive se dice que el 17 podría ya irse para su casa. Y lo que presentó el Ministerio Público es para que los que están implicados en esos casos, por lo menos se les sancione con drasticidad. Y están disfrutando de su riqueza porque todavía no solamente debe ser la prisión y la condena, es la recuperación de esos bienes. Claro. Entonces no hay recuperación. Que el que era de la oficina supervisora de obras del Estado entregó 10 millones de pesos de dinero. De 50.000 millones que se llamaron. Entonces, indudablemente, nosotros necesitamos un sistema de justicia más eficaz, que tenga la responsabilidad de aplicar sanciones. Sin embargo, a un infeliz que nosotros no lo justificamos por ningún lado, ¿verdad? Pero tenemos en República Dominicana un porcentaje elevadísimo de presos preventivos que tienen años presos sin ir a juicio y sin haber un expediente contundente. Entonces a uno que le llevan los elementos probatorios y en cuestión menos de un año ya están en sus hogares, que cometieron faltas graves. Que dañaron a gran parte de la población. Y quizá un infeliz que no tenía que darle de comida y se llevó un racimo de plátano, lo tienen ahí preso por años sin condenarlo. Entonces, indudablemente que la justicia tiene que también que reorientarse. Nosotros necesitamos una justicia que sea efectiva, pero vamos a esperar que algún día pueda ser. Porque lo que vislumbro en este momento es de que en cuestión de 2 meses no habrá uno solo vinculado a corrupción que esté en la cárcel. Es lo que vislumbro. Eso, lamentablemente, le baja muchos puntos a la justicia que se había coronado desde hace 2 años hacia acá. O sea, eran los paladines. Sí. Incluso se hacían memes con ellos, tipo Batichica y Superman. Sí. Pero vemos, y tal vez es alguna debilidad, porque también no hay que acusarlo a ellos totalmente de eso, porque ya han hecho su trabajo. El tema es que yo siempre decía, eran muchos expedientes muy pesados en los hombros de 2 personas prácticamente, y eso no es sustentable. Eso no es sustentable. Eso no es sustentable. Las presiones económicas, las presiones políticas son demasiado fuertes para que 2 personas tuvieran los pantalones tan bien puestos para seguir enfrentando esos poderes. Yo reitero mi planteamiento y mi tesis. Yo creo que el tema de justicia independiente se ha desvirtuado y se ha concentrado en el Ministerio Público. Y no se ha concentrado a quien verdaderamente debe aplicar justicia. Porque el Ministerio Público investiga. Ustedes están entendiendo. Elabora los expedientes, pero es al juez. Entonces, la presión que han estado recibiendo es el Ministerio Público. Ajá. O sea, la presión verdaderamente no se ha dirigido a quien tiene que dirigirse, que son a los jueces. Y en medio de todas esas controversias, entonces la Procuradora General de la República se destapa con una carta que le genera una dificultad a los fiscales que están tratando de que se haga justicia. ¿Ustedes saben por qué? Porque ella piensan como juez. Porque ella es juez, históricamente. La formación que tiene doña Miriam Germán, extraordinaria, brillante, formidante, es de juez. Independientemente de que Jenny Berenice y Wilson Camacho hablan mucho y de que figuraron mucho, yo pienso que no valía la pena esa carta, porque ellos lo que están cuestionando es que los jueces cumplan. Que los jueces cumplan. Eso es así. Lo que está pasando con la policía. En el fondo, en esa carta ella defendió, a los jueces. Don Ignacio, ¿qué es lo que está pasando con la policía? La policía apresa a los delincuentes, hace el trabajo, da el pecho, lo lleva a los tribunales y los jueces lo sueltan. Es la misma cosa que está pasando. Entonces el Ministerio Público ha hecho todo, señores. Esa gente se doblaron en 800 para poder entrarle a todos esos expedientes. Pero llegan frente al juez
y no son suficientes. No son los que condenan. Óigame, así Y en no. los casos que se televisaron, esos representantes del Ministerio Público argumentaron con mucha precisión. Claro, claro. Y Presentaron llevaron pruebas, evidencias. Presentaron pruebas. Entonces, indudablemente que nosotros necesitamos un sistema de justicia fuerte, fuerte. Y hay un tema, señores, que en materia socioeconómica para nosotros es preocupante. Ha resultado de una investigación de los salarios mínimos en 18 países de América Latina y el Caribe. República Dominicana, ¿ustedes saben a quién superan? Solo a Venezuela y Argentina. El salario promedio mínimo en República Dominicana es de $209, en base a estudios desarrollados por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y Argentina, fíjense en Argentina, no pensaba que Argentina estaba en mejores condiciones. Argentina tiene $189, salario mínimo. Y Venezuela, $8. Costa Rica, que es la que encabeza la lista, el salario mínimo está en $659. Vámonos para apuntar. Pero me llama la atención lo de República Dominicana, que hemos mejorado de alguna manera u otra. Pero señores, $209, salario promedio en este país, no le garantiza a la población resolver sus problemas cotidianos. Con un plátano carísimo, con un guineo carísimo, con los embutidos que están por las nubes, con los cereales, el arroz, todo está caro. Una inflación que devora los ingresos de la mayoría de los dominicanos y las dominicanas. Y el salario promedio mínimo es de $209. $209 no dan para muchos jóvenes. Bueno, viene siendo un promedio de 12,000 pesos más o menos aproximadamente. O sea, promedio, porque aquí hay varios salarios mínimos. Es el único país también que tiene varios Sí, salarios varios mínimos. No da para mucho porque hace unos días escuchamos que 400 tampoco dan. Sí. 300, entonces imagínese usted 10,000 pesos. Entonces, indudablemente que para nosotros es importante que se revise no solamente el Estado, el empresariado, porque aquí tenemos salarios mínimos en el poder municipal que no pasan de 8,000 pesos. Ay, sí. En los ayuntamientos grandes. Porque en los ayuntamientos pequeños hay secretarias que ganan 6,000 pesos. Y los recolectores de basura ganan 4,000. Ahora en Santiago que a los recolectores de basura lo llevaron más o menos a 8,000 pesos. Entonces cuando usted suma 8,000, 12,000 que es otro salario mínimo, más 20,000 que es otro salario mínimo, usted le coloca una ecuación matemática, entonces el promedio, esa pírrica política salarial arrastra a los que están un poco más altos. Entonces ahí es que viene el tema de el precio de la canasta familiar Exacto. frente al salario percibido. Al salario percibido. Estamos hablando de los salarios mínimos porque los que ganan otro salario, Sí, pero que se supone que esa canasta familiar debe estar también porque tienen quintiles. cargada para Por todo ejemplo, el el mundo. salario, el quintil para la clase pobre, el Banco Central había fijado en 29,000 pesos, pero eso subió. Pero ya el salario no está en correspondencia con Hace eso. rato que no. Miren, bueno, no sé si ustedes terminaron, pero quería citar una noticia importante leyendo la nota, es a raíz de una cancelación de un funcionario de Edenorte. En una entrevista en el café de Diario 55 que se transmite en este canal, el ex director comercial de Edenorte estuvo refiriéndose en cuanto a la infraestructura del gobierno en Santiago y se refirió en torno al tema del monorriel. Aparentemente lo tomaron como crítica y posterior entonces a esa entrevista en este canal fue cancelado. Él es director comercial de Norte, Elvin Vargas. Eso ha generado un revuelo en primera plana en medios de comunicación. Fíjate qué ocurre con eso. Todos conocemos que Elvin es un técnico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Trabajó en la administración de Cerulle,
Pero ¿qué ocurre? Cuando usted asume una función pública, usted tiene que estar sujeto a la filosofía del régimen que usted representa. Independientemente de que no se puede callar la voz técnica, él debe tener libertad para analizar una situación determinada. Sí, exacto. Ahora, cuando usted es parte de un gobierno y usted plantea que el monorriel, ojalá que nos puedan encontrar los técnicos donde él habla de eso para verificarlo. Y del teleférico como que serían obras elefante blanco. Sí, exactamente. O sea, fue el término que sí, dicen que él utilizó. Yo no lo escuché. Sí, que el elefante blanco en el término estatal es cuando una infraestructura en una administración determinada, su mantenimiento, su construcción es más que el beneficio que va a proveer. Eso es el elefante blanco. Es decir, es más, en el término popular, es más la sal que el chivo. Y no deja de tener razón, porque lo que se ha planteado es que el 30% de los problemas de tránsito quedarían resueltos con esa dos, pero es el 30% de muchos problemas. Sí, sí. No lo deja resuelto, además la inversión es muy cuantiosa. Sí. Ahora sí lo cancelaron, por eso hay retaliación. Y también, Ignacio, habría que ver en calidad de que él vino a esa entrevista a este canal. Habría que ver en calidad de que él participó en la entrevista en el Café de Diario 55 en este canal. Si fue como profesional, si fue como técnico o si fue como funcionario de este gobierno. Porque las personas tienen varias calidades en la vida pública. Por ejemplo, imaginamos nosotros que ya su condición de funcionario público, ya la invitación tiene que ver con su función. Su función, ¿verdad? Imaginamos nosotros, sí, porque vamos a preguntarle cómo anda la cobranza de Edenorte. Sí. ¿Cómo anda la comercialización de Edenorte? Sí. Todo eso debió... Pero entonces, bueno, sí, como... Ahora sí lo invitan como técnico. Exacto. Él va a emitir un criterio técnico sobre esas obras. Sí. Deben respetársela. Mire, yo le voy a decir una Hasta cosa. suspiró. O varias cosas le puedo decir. Ilse hasta suspiró. Quiero escucharla. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Ilse? Varias lecturas. Que hay que de tener esa en cuenta, situación. escúchame, Ilse, que hay que tener en cuenta porque cuando Ilse interviene en temas de entrevista... Para que no nos saquen de ¿Qué contexto. ¿Qué es lo que dice? Escúcheme, jefa, escúcheme. Óigame, lo primero es que para tú cuidar un gobierno y un partido, tú tienes que sentirte parte de él. Y en el caso del ingeniero, yo soy PRMista, activa, con mucho trabajo dentro de mi partido, y lamentablemente el ingeniero para mí no es un PRMista. Yo no puedo decir de su trabajo en el PRM y que me excuse todo el que se quiera poner bravo. Y por eso yo no siento mucho que lo hayan desvinculado. Las razones que fueran no creo que fueran, pero esa es la primera parte. Y por lo que él pudo tener independencia, mucha independencia, referirse a un tema, si realmente lo hizo, que tampoco puedo asegurarlo, lo habría hecho como un técnico, pero un PRMista, aun siendo un técnico, hubiera dado una lectura distinta, hubiera presentado lo mejor del proyecto y no lo que él cree que puede ser lo peor, para proteger un poco. Eso en ese primer sentido. Lo otro es, a mí me extraña grandemente que a 3 años del gobierno, que nunca había escuchado a Irving en ninguna entrevista, porque es la realidad, yo no lo había escuchado en ningún lado. Es más, yo me enteré que él era el comercial, porque yo sabía que él era director en Edenorte, pero no estaba muy clara de su posición, cuando comenzó el run run de que lo desvincularon. Porque si tú eres comercial, te pones a hablar de un tema que no es el que te están preguntando. Entonces creo que tal vez él entró en una pequeña trampa y estaba la intención de volárselo. Habría que ver también si la intención de volárselo era exactamente por lo que él dijo o hay alguna otra intención oculta. Sí, sí. O sea, hay mucho por donde cortar en este tema. Lo Es que sí posible. él ha dicho, don Ignacio, es que él no dijo lo que le atribuye. Sí, yo voy a leer la Lo ha dicho. aclaración pública, porque es importante. La aclaración pública que él emitió luego de dada a conocerse la desvinculación de él, ¿verdad? Dice aclaración pública. En ocasión de participar en una entrevista en el Café de Diario 55 en fecha 3 de enero del 2023, en donde analizamos buenos aportes y sugerencias técnicas para obtener mejor resultado en las obras de infraestructura del monorriel, ¿verdad?
Teleférico Santiago y saneamiento de la Cañada de Gurabo, por el presidente Luis Abinader. Y en la misma semana, el periodista Ney Santana publica una redacción periodística en el periódico La Información de Santiago titulada Ingeniero Ervin Vargas advierte monorriel y teleférico de Santiago podrían convertirse en elefante blanco, sacando de contexto lo expuesto durante mi entrevista. Por tanto, hago de conocimiento público mi disentimiento con lo emitido por el señor Santana y solicito una aclaración. Tildó esto como una vulgar mentira porque pone en tela de juicio mi lealtad moral e integridad como persona, como profesional y como funcionario público. Es oportuno señalar mi apoyo incondicional a la gestión presidencial de Luis Abinader y sus iniciativas de los proyectos de movilidad urbana, monorriel, teleférico de Santiago y saneamiento de la Cañada de Gurabo. Es decir, que en la comunicación pública él aclara que en esta entrevista, en el Café de 55, que se realiza en este canal, fue sacado de contexto y que, él no quiso decir que esa infraestructura serían un ahí elefante hay blanco. Un término, uno diría lo que es adverbio de duda. Podría, exactamente, el podría. Pero lo dice el término, Sí, podría, claro. pero ya para el gobierno, ustedes saben una cosa, que el monorriel y el teleférico son dos obras niñas bonitas del presidente. Ahora, él sí desea una cosa, es posible que se vayan acumulando una serie de elementos y aprovecharan eso. Claro. Aquí es. Por aquí es que lo vamos a agarrar. Ya está atrapado. Cuando usted viene a ver, es muy posible que el ingeniero tuviera algunas aspiraciones que afectaran algún poder. Él aspira a la alcaldía. ¿Él aspira a la alcaldía? Ah, bueno, pues ya tú tienes ahí una razón posible. Ya es que nos vamos del programa. O sea, hay muchas Vamos a cosas. publicidad. Está duro el tema. Cuidado, sí, que no estamos en nada. Una breve pausa y regresamos. Bien, Bueno. aquí estamos nosotros de regreso. La Bueno. verdad que el caso de Ervin Vargas, lo importante en política, señor, en política es sumar. En un régimen como el nuestro, que todo depende de las elecciones. Usted no puede pedir a nadie, usted tiene que ganar mejor adeptos. Ahora, cuando un dirigente político o un funcionario comete un error, hay que sancionarlo también. Si lo comete, ¿verdad? Si lo comete. ¿Qué ocurre? El presidente de la República está haciendo un gran esfuerzo para la movilidad. Sí. Un gran esfuerzo. Y en Santiago, que es la zona donde está el mejor concho organizado del país, independientemente de todos los inconvenientes que Eso es hay. así. Pero usted dice, yo voy para Lo Amarillo, yo voy para Jacagua, para donde usted quiera hay ruta.
En Santiago hay rutas urbanas e interurbanas. Identificadas todas. Exacto. Entonces el presidente de la República sabe que se hace en el casco urbano un tumulto, entonces está tratando, tú ves. Entonces son obras, niña bonita del presidente de la República, entonces parece que él o no lo explicó con tanta claridad o se confundió. Usted sabe que me da mi pena, don Ignacio, que esas obras maravillosas, mega obras que se están haciendo en Santiago, suenen porque desvincularon a un funcionario de primera. Me preocupa eso, que no hablábamos de monorriel, ni de teleférico, ni de nada de esas cosas, hasta que desvinculan a Irving Vargas, señores. ¿Sabe que antes de ese conflicto, la gobernación nos invitó a un recorrido? ¿Usted anduvo en el autobús? No en el autobús, yo me fui, porque cuando uno va en el autobús depende de otro, y cuando uno tiene compromiso, uno se puede desvincular del recorrido. Y uno se desvincula del recorrido y regresa a donde queda. Pero señores, lo que nosotros decíamos aquí es verdad. No ha habido una política comunicacional que muestre todos esos proyectos, son importantísimos. Óigame, ya destaparon las columnas, que ya uno está viendo realmente el trabajo, y yo no veo. Bueno, de ese recorrido Yo yo la hice un estoy reportaje presentando todas las obras. Pero usted sabe cuáles fueron las fotos que sacaron. Mira, a mí me dio una rabia ver eso, porque cónchale, partido mío, ayúdenos. ¿Cómo tú vas a hablar de un recorrido que hicieron las autoridades, los poderes de Santiago, y tú no presentas la obra sino acuesto agarrándole el micrófono a Andrés Burgos? Óigame, así no. Así no. Tú me estás presentando a gente y tú no me estás presentando las obras, entonces seguimos cayendo en lo mismo. Muestren las obras, que es lo que la gente quiere ver. Presenten las gráficas. Suelten el yoísmo, el deseo de brillar y de que vean el círculo, el aro, el equipo. No. ¿Qué hace el de educación y el no sé qué en un tema que tú me estás enseñando, un recorrido de las autoridades, para que se vea la mega obra del presidente? Ahí, el que redactó la noticia que andaba circulando en todos los lados, debió enfocarse en las obras, porque eso es lo que usted quiere que se vean. No me ponga cuento agarrándole el micrófono a uno, así no. Esa es falta de visión. Es una pena. La falta de visión. Es una pena que esta gran inversión que ha destinado el gobierno dominicano, como nunca, a Santiago de los Caballeros, cuando aquí se demandaba grandes inversiones conforme al aporte que hace, y se eclipse por temas como estos. Estamos hablando de 57 mil millones de pesos. Todos los cuartos del mundo. Es El una presidente está pena. haciendo aquí lo que no se había hecho nunca. Es una pena. Se está invirtiendo en Santiago más de lo que exigía el empresariado del Producto Interno Bruto. Es una pena que las autoridades del PRM en Santiago permitan que por un chisme barato eclipsen las principales obras en Santiago de los Caballeros del señor presidente. Bueno, Tal vez eso ellos es están Por una falta de comunicación. Eso es consecuencia de por la una debilidad. falta de improvisación. La debilidad del comunicación. PRM que hay en Santiago. Que yo O lo escribí. Warner, tal vez están aplicando la técnica Shakira. Y la idea es poner el morbo a rodar para que por lo menos se acuerden Bueno, de que yo esas obras se están escribí- haciendo. La están No. aplicando muy mal la técnica de Shakira. Yo redacté un análisis, básicamente, lo voy a llamar así, sobre la debilidad del PRM en Santiago. Ay, Y esa es una. Nos vamos ya de acá, pero lo voy a dejar con los siguientes datos. Una encuesta de los empresarios de Herrera de cara al 24. Resultados. Luis Abinader, niveles de aceptación, 61%. En materia de política electoral, 45%. Abel Martínez, niveles de apoyo para sus aspiraciones, 31%. Leonel Fernández, 19.5%. Ahí se expresa los Ferrari. El Ferrari. ahí está el Ferrari. El Ferrari. El Ferrari es Ferrari. esa vaina italiana, uno no lo domina casi. Ferrari. Es italiano, ¿verdad? Sí, Ferrari. Se lo repito, 61% niveles de aceptación de la gestión, 45.8% aceptación electoral, 31.5% Abel, 19.8% Leonel Fernández. Los empresarios hacen sus encuestas para ahí ver dónde van a invertir más. Mi precio está imbatible. Ese hombre está fuerte. Pero no llega a 50% todavía. Vamos a llegar, nos queda este año para trabajar y ya estamos trabajando. 45 le falta un poco, ¿eh?
Ese empujón va. Esos son como figuras, no salió ahí como partido, como organización. No, como política. figura. Como figura, Como exactamente. figura. Todavía los partidos en una próxima Sí, dice exactamente, para ver. el final de Porque esa es encuesta. interesante analizar ese escenario, como partido y Pero como... esa es la encuesta de los empresarios de Herrera. De Herrera, ¿verdad? Si hoy fueran a repartir No dinero, es- siguen con el presidente. No es la de Herrera, el encuestador de Santiago. No, el Herrera de la capital. La zona industrial. Porque si el Herrera de aquí es todo inverso ahí. La zona industrial. Hemos llegado a la parte final, señores. Nada, nos vemos el próximo sábado. Aquí, tranquilo. Sí. Agradecemos a todos ustedes por el favor de Tal la vez Erwin sintonía. lo repone. Sí. ¿Ervin o Erwin? Irving, el asunto es que es el incluso mismo. el propio titular sale Irving, pero es Erwin bueno. Vargas, sí. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana. Bye bye.